Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Buitrago, director de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. ¿Ustedes sabían que el productor de alimentos que bota alimentos que no logra comercializar paga menos impuestos que el que los dona? Esto pasa hoy en Colombia. Voy a hablarles muy rápidamente de la situación de hambre en Colombia, de las pérdidas, los desperdicios de alimentos y les voy a hablar de un proyecto de ley muy importante. La autora es Saray Roballo, un proyecto de ley que ya va para último debate y que si no se aprueba en los próximos días se va a hundir. Es un proyecto de ley que promueve las donaciones de alimentos para que el que dona pague menos impuestos y que apoya la labor de los bancos de alimentos de Colombia para que podamos seguir redistribuyendo estos alimentos que no se logran comercializar a la población más pobre y vulnerable del país. Todos ustedes pueden apoyar con su firma, porque vamos a radicar miles de firmas en el Congreso de la República, los honorables senadores, para que vean este apoyo ciudadano y para que nos aprueben este proyecto de ley. Muy bien. La situación de hambre en el mundo venía mejorando desde el 2005. Teníamos 793 millones de personas con hambre en el mundo, bajó el hambre en el mundo, 563 millones de personas hasta el 2014, y desde el 2014 se incrementa el hambre en el mundo. Y con el COVID, con la guerra Ucrania-Rusia, se incrementa. Hoy podemos decir que en el mundo tenemos cerca de 735 millones de personas con hambre en el mundo. En Colombia hay una situación importante de hambre, crítica, por muchas razones. Voy a mencionar las principales. El desplazamiento de personas por culpa de la violencia, los desastres naturales aumentan el hambre, la migración aumenta el hambre en Colombia, la desigualdad, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, la inflación que tuvimos en el 2022 y en los primeros meses del 2023 aporrió la capacidad de adquirir alimentos de millones de colombianos. La pobreza, hoy 18.3 millones de colombianos viven al mes con 396.000 pesos en promedio. Y esto hace que tengamos esta situación hoy en Colombia. Hoy en Colombia, 16.3 millones de colombianos, estas son cifras de hoy, 6 de junio del 2024, 16.3 millones de colombianos no logran acceder a alimentos nutritivos todos los días y nunca o casi nunca acceden a alimentos ricos en proteínas como cárnicos, huevos o lácteos. Hoy en Colombia 13.7 millones de colombianos bajan la calidad de lo que comen, se saltan comidas, comen menos de 3 veces al día, piden alimentos prestados o incluso se endeudan para poder adquirir alimentos. Hoy en Colombia, en lo que va corrido de este año, se han diagnosticado ya 10.987 casos de niños menores de 5 años con desnutrición aguda y ya se nos han muerto en Colombia 100 niños menores de 5 años por causas asociadas a la desnutrición. Nos preocupa mucho la desnutrición crónica. Estos niños tienen desnutrición crónica. Hoy en Colombia, como estos niños, tenemos más de 392.000 niños en todo el país, no solo en La Guajira, en todo el país. Estos niños van a tener, ustedes ven, la foto de la mitad es un cerebro muy conectado, la foto de la derecha es un cerebro que no se conecta. Los niños con desnutrición crónica no se les conectan las neuronas. La foto de la derecha son las conexiones que tiene un cerebro de un niño bien alimentado y la foto de la izquierda son las conexiones de un cerebro de un niño desnutrido. Y esto es irreversible. Está demostrado que estos niños van a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad, 54% menos ingresos en su vida adulta. Y un estudio que hicimos los bancos de alimentos de Colombia determinó que hoy en el país, el 10% del país, 5 millones de colombianos, tuvieron esta enfermedad en su primera infancia y hoy son menos inteligentes por culpa del hambre. De estos niños, de los 392.000 niños como estos que tenemos en el país, hay por todos lados. En Bogotá viven muchos más niños y por tanto hay más niños de estos en Bogotá, 60.000, 46.000 en Antioquia, 28.000 en La Guajira, 21.000 en Cundinamarca. Tenemos a lo largo y ancho del país y por eso la apuesta y la lucha contra el hambre es una responsabilidad de todos porque es una apuesta por la inteligencia y por el desarrollo del país. Paradójicamente estamos botando en Colombia la tercera parte de los alimentos que se producen. Con los alimentos que botamos en Colombia al año podríamos darle de comer a toda La Guajira durante 15 años. Con los alimentos que botamos en Colombia al año podríamos llenar 485.000 tractomulas. Podríamos darle de comer a estos 3 países durante un año. Con los alimentos que botamos cada año en Colombia podríamos darle de comer a Panamá, a Uruguay, a Luxemburgo, las 3 comidas al día durante un año. Para entender la magnitud del problema, si convirtiéramos todas las frutas y verduras que se botan en un día en Colombia, si las convirtiéramos en manzanas, podríamos decir que al día botamos en Colombia 111 millones de manzanas. Si convirtiéramos todos los pescados que botamos al día en Colombia en latas de atún, podríamos decir que al día, cada día, en Colombia botamos a la basura 805.000 latas de atún. Si convirtiéramos los cárnicos que botamos cada día en Colombia en vacas,
podríamos decir que en Colombia botamos cada día 2.340 vacas. Si convirtiéramos los lácteos que botamos cada día en Colombia en botellas de leche, podríamos decir que al día botamos en Colombia 77.000 botellas de leche. Y a esto es a lo que nos dedicamos los bancos de alimentos. De un lado, nos articulamos con todos los actores que producen, comercializan alimentos, rescatamos lo que no se logra comercializar y lo distribuimos a una red de organizaciones sin ánimo de lucro. Hoy los bancos de alimentos de Colombia articulamos más de 1.600 productores y organizaciones que trabajan con alimentos, y de otro lado articulamos a 3.800 fundaciones con las que llegamos a 1.000.000 de personas, a más de 1.000.000 de personas. Tenemos bancos de alimentos en estas regiones del país, no alcanzamos a tener en todo el país, somos organizaciones sin ánimo de lucro. El año pasado entregamos más de 41.000 toneladas de alimentos, salvamos, evitamos que se tiraran a la basura 34.000 toneladas de alimentos aptos para el consumo humano, compramos con donaciones que nos hacen empresas y muchos colombianos, miles de colombianos, más de 8.000 toneladas de alimentos como garbanzo, frijol, arveja, para completar esos mercados y que sean muy nutritivos. Y con esto estamos mejorando la nutrición de 1.164.000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Niños, adultos mayores, atendemos en todos los momentos del ciclo vital. Las comidas llegan a los bancos de alimentos, frutas, verduras, alimentos de los retailers, de la industria, alimentos de las plazas de mercados, de hoteles, casinos, restaurantes. Y nosotros en los bancos de alimentos armamos paquetes equilibrados nutricionalmente y por eso vamos midiendo el aporte nutricional que le hacemos a todas las personas que atendemos en todo el país. No queremos niños con desnutrición, no queremos hambre en Colombia. La invitación es a que todos nos juntemos para que las personas de este país puedan desarrollar el pleno de sus capacidades, que tengan los nutrientes que se necesitan, que esos nutrientes no se vayan a la basura. Por eso, desde los bancos de alimentos de Colombia apoyamos este proyecto de ley. La autora es Saraí Roballo, una representante de la Cámara Extraordinaria que viene trabajando con los bancos de alimentos hace años. Y ya este proyecto ha pasado 3 debates. Falta el último, proyecto de ley número 257 de 2024 Senado, 383 de 2023 Cámara, por la cual se promueve la donación de alimentos, la seguridad alimentaria y se aporta el objetivo hambre cero en Colombia. ¿Qué pretende este proyecto de ley? Mejorar el beneficio tributario para quienes donan alimentos, para que sea mejor negocio donar que votar. Y segundo, este proyecto de ley promueve que las empresas que donen productos de aseo e higiene a los bancos de alimentos no tengan que pagar el IVA por donar. No puede ser que una empresa que quiere apoyar las personas más vulnerables de este país tenga que pagar el IVA por hacer una donación. Esto se elimina en este proyecto de ley. Ya tenemos lo más difícil, tenemos el apoyo del gobierno. El Ministerio de Hacienda hizo una evaluación fiscal, porque esto es una reforma tributaria de este proyecto de ley, y dijo, no tiene impacto fiscal. Este es el concepto de ayer, 5 de junio, del Ministerio de Hacienda. Ya tenemos el aval del Ministerio de Hacienda, no nos falta sino un debate. Entonces, el llamado que le hacemos a todos los amigos, aliados colombianos es a que nos apoyen. Muy fácil, ingresando a www.abaco.org.co van a poder poner su voto. Todos estos votos los vamos a radicar en el Congreso de la República, vamos a estar hablando con todos los senadores para que nos prioricen este proyecto de ley, porque si no se aprueba antes del 20 de junio, necesitamos que se apruebe en plenaria de Senado. Todos los senadores, necesitamos la ayuda de todos los senadores, pero luego necesitamos que vuelva a plenaria de Senado y a plenaria de Cámara para la conciliación de los textos que fueron aprobados en Cámara y en Senado. Todo esto antes del 20 de junio para que muy pronto esto sea una ley de la República, para que se disminuya el desperdicio de alimentos en Colombia, podamos entregarle más alimentos a la población vulnerable y para que juntos trabajemos en la lucha contra el hambre. El sueño de una Colombia sin hambre sí es posible, necesitamos la ayuda de todos los colombianos. Llamen a los senadores para que nos aprueben el proyecto de ley, pero también dejen su firma en www.abaco.org.co. Abrazo para todos.